Este caso es un artículo publicado por Radiographic, relativamente reciente, es de diciembre del 2025, y se titula en su traducción al español Ofrenda de los muertos o para los muertos, casos interesantes de la neuroradiología en tomografía postmortem. Voy a hacerlo un poco rápido porque hay muchas imágenes por mostrar. Este trabajo muestra casos representativos de la tomografía computada postmortem, enfocado específicamente en hallazgos neuroradiológicos relevantes en la práctica forense. La tomografía computada postmortem se ha convertido últimamente en una herramienta que es cada vez más importante para la medicina legal porque nos permite realizar autopsias virtuales y documentar específicamente dos cosas: la causa de la muerte y la manera de la muerte. Este artículo revisa múltiples escenarios que podemos encontrar en la práctica. Principalmente habla de cambios fisiopatológicos postmortem que pueden simular patologías, procesos de descomposición, traumas craneoencefálicos y lesiones por arma de fuego, estrangulación y obstrucción de la vía aérea. Muchos de estos hallazgos en pacientes vivos pueden parecer patológicos, pero la idea o lo que enfoca el artículo es que en un radiólogo no entrenado los puede confundir como patrones de causa de muerte y no como patrones normales post-mortem. Entonces, para empezar, vamos a hablar de cambios vasculares post-mortem. Aquí en esta diapositiva vemos dos ejemplos clásicos de cambios postmortem que pueden simular una patología vascular intracraneal. En la primera imagen vemos una tomografía en un corte axial postmortem, muestra venas corticales hiperatenuadas, que las vemos señaladas con la flechita blanca, adyacentes a la os interhemisférica. Esto es un cambio postmortem normal. Y en la imagen de al lado vemos un signo radiológico en tomografía postmortem que es la lividez intracraneal. Este es un corte sagital y lo que vemos es un aumento de la atenuación del seno sagital superior y del seno recto en un cadáver que estaba en posición supina y también corresponde a un cambio postmortem normal. Puede llegarse a confundir con una trombosis de senos venosos durales, pero en este contexto es un hallazgo normal. Otro de los cambios que destaca el artículo es la autólisis y los cambios postmortem tempranos. Desde que el paciente fallece, comienzan múltiples procesos fisiológicos. Entre los cambios más importantes está la autólisis cerebral, la redistribución de los líquidos, el aumento difuso de la atenuación cerebral y la acumulación del gas postmortem. Entonces acá vamos a ver tres pacientes distintos en tres estadios distintos de descomposición del cadáver. Todos son cortes axiales. En el primero vemos un aumento generalizado de la atenuación cerebral, hay borramiento de los espacios subaracnoideos debido justamente a la autólisis. Esto también constituye un cambio normal y no un edema cerebral, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En la segunda imagen es la putrefacción del cerebro, vemos más atenuación heterogénea y abundante gas intracraneal. Y la tercera imagen es una etapa aún más avanzada, donde ya vemos la licuefacción y menores cambios de atenuación. Uno de los hallazgos que más llama la atención en la tomografía postmortem es la presencia de gas intracraneal y de gas espinal. Esto se debe principalmente a la actividad bacteriana, a procesos de putrefacción y a la liberación de gases de los tejidos. Em, Vemos en las primeras dos imágenes dos cortes axiales de tomografía postmortem. En la primera, en la figura A, vamos a ver un gas intravascular y en el espacio subaracnoideo, que también son cambios normales. Y en la figura B, acumulación de gas intracraneal en un cráneo intacto como parte de los cambios postmortem normales. Esta imagen es importante porque se puede confundir con el llamado signo del monte Fuji, que en neuroradiología indica el neumoncéfalo atención en pacientes vivos, y en este caso, bueno, es un hallazgo postmortem normal. Y acá vamos a ver cortes sagitales del canal espinal, donde también con las flechitas blancas nos señala acúmulos de gas, en este caso que también corresponde a gas por putrefacción. Esta imagen es como uno de los hallazgos de la tomografía postmortem más llamativos y son las fases avanzadas de descomposición. Entre ellos vamos a ver la destrucción del parénquima cerebral, la actividad entomolítica o presencia de larvas intracraneales. Estos hallazgos son típicos de la descomposición ya muy avanzada.
Vemos en esta imagen en la A y en la B, en la A un corte axial, donde vamos a ver larvas intracraneales en descomposición dependiente de las zonas periféricas del cráneo, porque en el caso de este paciente las zonas centrales ya habían sido consumidas por las larvas. Y la imagen B va a mostrar larvas dentro de la tráquea y dentro del canal espinal, la musculatura cervical posterior, después de haber sido consumidas por las larvas. Horrible, pero bueno, hace parte de las imágenes de descomposición avanzada. En esta diapositiva, lo que muestra el artículo son ejemplos diferentes de traumatismo cráneoencefálico evaluados mediante tomografía postmortem. Las primeras imágenes que aparecen en la parte superior es un traumatismo craneal abusivo de un niño de 15 meses. Son imágenes axiales, muestran diferentes lesiones intracraneales y entre ellas incluye hematomas subdurales, derechos e izquierdos, con diferentes atenuaciones que indican lesiones de distinta antigüedad. O sea, era un niño que venía siendo golpeado y abusado hacía mucho tiempo. Hemorragias intraventriculares, infartos del territorio de la arteria cerebral media, y en la última imagen vemos una fractura de cráneo adyacente. En este caso fue muy importante la tomografía postmortem porque se determinó que la causa de la muerte había sido homicidio, no era una muerte accidental. Y en el caso de abajo también se determinó que era un homicidio. En este caso era un paciente habitante de calle que había sido encontrado en el suelo. Aquí vamos a ver en las imágenes A y B, dos imágenes en corte axial de la tomografía computada postmortem y una reconstrucción tridimensional de la superficie del cráneo. En este caso, la causa de la muerte fue un golpe con martillo en la cabeza. Si bien la laceración externa del cráneo había sido muy pequeña, los hallazgos de la tomografía postmortem fue lo que ayudó a los forenses a determinar que se trataba de un homicidio y no de una caída accidental en la calle. Luego, en esta sección del artículo aborda uno de los hallazgos más importantes de la tomografía postmortem, que son las hemorragias intracraneales y los fenómenos de herniación cerebral, que nos orientan de manera específica hacia la causa o a la manera de la muerte, que es lo que hablábamos al principio. Entonces, en la figura 11 nos muestra un caso complejo porque revela varios hallazgos asociados a la hipertensión intracraneal severa. Identificamos un hematoma subdural mixto agudo sobre uno crónico, localizado en la convexidad derecha, que tiene desplazamiento de la línea media con efecto de masa. Además, vemos signos de herniación cerebral, eh, herniación subfalcina y herniación transtentorial descendente. Estas herniaciones se asocian a hemorragias de Duret que aparecen en el tronco encefálico y son secundarias al desplazamiento caudal del cerebelo. También observamos hemorragias intraventriculares e hidrocefalia que en el caso de este paciente tienen compromiso del asta temporal. Este caso es interesante porque acá es un paciente con cirrosis y antecedentes de abuso alcohólico, entonces no se pudo determinar si la causa había sido accidental o había sido un homicidio producido por un empujón, que el paciente se cayó y produjo estas lesiones. Y en el segundo caso, es muy interesante ver la localización de la hemorragia, porque esto nos permite inferir la causa de la muerte, que en el caso de este paciente, a diferencia del anterior, se determinó que había sido de causas naturales. ¿Por qué? Porque vemos un corte axial y un corte sagital, con una gran hemorragia hiperdensa, que es la que se señala ahí con la flecha negra, pero la localización es en el puente, que es la localización típica de las hemorragias de etiología hipertensiva, pero es una localización inusual para una hemorragia traumática. Por lo tanto, indicó que la manera de la muerte había sido natural, no homicida ni accidental. Bien, en esta sesión del artículo se analiza una región bastante crítica para la neuroradiología forense, que es la unión cráneo-vertebral. Esta región particularmente representa una dificultad en la autopsia convencional porque requiere mucha manipulación del cuello del paciente. Recordemos que los pacientes, los cadáveres tienen rigor mortis, entonces esta manipulación del cuello muchas veces la anatomía se altera
justamente por estos cambios. Y aquí es donde la tomografía postmortem aporta un valor súper importante para poder evaluar con precisión la relación entre el cráneo, el atlas y el axis. Primero nos muestra un ejemplo de una disociación atlanto-occipital verdadera, que es una lesión traumática altamente letal. Se genera generalmente en los traumatismos de alta energía como los accidentes de tránsito. En la imagen del medio vemos una subluxación o una angulación de los cóndilos occipitales con respecto a C1. Este hallazgo nos habla de inestabilidad de la unión cráneo-cervical y corresponde a una disociación atlanto-occipital. Desde el punto de vista importante, esto es sumamente importante para determinar si fue por manipulación, como lo habíamos dicho, o por un traumatismo de alta energía. Y en la figura 14, que es la que tenemos acá en este corte sagital, muestra una disociación verdadera atlanto-occipital. Se mide el intervalo que está señalado con esta línea blanca. Basion dense es un parámetro radiológico importante. En sujetos vivos, el valor tiene que ser mayor a 12 milímetros para ser altamente sugestivo de una disociación atlanto-occipital, pero el intervalo en cadáveres puede aumentar ligeramente debido a los cambios post-mortem, y si supera aproximadamente los 8.5 milímetros sigue siendo altamente sugestivo de este tipo de lesiones traumáticas. Luego vemos en el artículo estas dos imágenes que nos habla de lesiones cervicales letales que también se asocian a traumatismos de alta energía, como lo habíamos dicho anteriormente. En las primeras imágenes, en la figura 16, hay una luxación atlanto-axoidea, que es una lesión extremadamente grave, porque si bien en este caso, curiosamente, la médula cervical permanece intacta, hay una hemorragia subaracnoidea extensa de las cisternas basales, y en la reconstrucción coronal vamos a ver una distracción o una angulación entre el atlas y el axis que confirman la luxación. Este tipo de lesiones producen muerte inmediata en el paciente porque hay gran compromiso neurológico y compromiso vascular. Y después, en la figura 17, en la segunda imagen, vemos una fractura tipo 2 del odontoides. Estas lesiones, estos traumatismos cervicales también comprometen la médula espinal y pueden simular una subluxación. Entonces, en este caso también la tomografía computada jugó un papel importante para determinar la causa de la muerte. Bien, en esta parte del artículo o en estas imágenes, esta imagen sobre todo de la izquierda es bastante diciente. Es una columna vertebral con múltiples lesiones traumáticas, fracturas, luxaciones torácicas y además vemos a nivel del esternón también una fractura. Esto nos habla también de traumatismos contusos de alta energía. En este caso fue un accidente de tránsito. Y en la segunda imagen es muy importante porque nos muestra una variante anatómica que es la os odontoideum, que suele confundirse con fracturas. Entonces, esto es muy importante en el contexto forense. Muestra esta imagen que señala con la flechita blanca y negra un corte sagital y muestra la discontinuidad del proceso odontoides con respecto al cuerpo de C2. Entonces, de esta manera puede interpretarse una fractura de manera errónea, así que es importante reconocer también las variantes anatómicas. Esta parte del artículo nos habla de hemorragias intracraneales traumáticas. Las imágenes superiores muestran una fractura en bisagra que compromete el hueso temporal. Entonces vemos primero en el examen macroscópico, digamos post-mortem, sangre que emerge del conducto auditivo, otorrea hemorrágica, y en la tomografía computada post-mortem, bueno, se muestra esta fractura de base de cráneo del hueso temporal que incluye las fracturas en bisagra y confirman la causa de la muerte. Y en las imágenes inferiores vemos distintos tipos de hemorragias intracraneales. Todos son cortes axiales. La primera muestra hemorragia subaracnoide hiperdensa en la cisura de Silvio. La figura B nos muestra un hematoma subdural, que lo señalé con la flecha blanca. Y la C y la D, un hematoma epidural con fractura craneal. Digamos que estas imágenes son un poco más familiares para nosotros en neuroradiología, que vemos pacientes vivos por contusiones y traumas en la urgencia. Luego, el artículo nos habla de herniaciones cerebrales y simuladores de hemorragias,
Y esto es un punto muy importante para no confundirnos en neuroradiología. ¿Sí? En las figuras superiores vemos herniaciones cerebrales. La figura A y la figura C nos muestran cortes axiales y muestran secuelas de un traumatismo craneal cerrado con hematomas subdurales hiperdensos a lo largo de la convexidad izquierda y también una hemorragia intraparenquimatosa hiperdensa que se señala ahí con la flechita negra en los lóbulos frontales y temporales. Hay un volcado del sangrado interventricular mínimo que está señalado ahí con la flechita blanca. Y también hay herniación subfalcina y herniación uncal. También vemos que hay hipoatenuación del lóbulo temporal posterior izquierdo y el lóbulo occipital medial, que es lo que está señalado con el asterisco ahí en la figura. Y la imagen, digamos, más importante de esta parte del artículo son las figuras la figura inferior, que es la figura 27, porque nos muestra un caso muy interesante de un simulador de hemorragias subaracnoideas. Esto se da principalmente en pacientes que tuvieron una ventilación prolongada antes del fallecimiento y muestran un aumento difuso de la atenuación de los espacios subaracnoides, especialmente en los surcos corticales. Este patrón los forenses lo conocen como el respirator brain y suele confundirse con hemorragias subaracnoideas verdaderas. Entonces es importante también conocer un poco el contexto en el que se estudian estos pacientes. Acá vemos lesiones térmicas y traumas penetrantes. En esta parte, el artículo nos quiere mostrar lesiones que son menos frecuentes, pero que son muy relevantes dentro de la medicina forense. Vemos acá en la figura 28, que es la que está en la izquierda, este corte coronal, y vemos esa colección extraaxial en el vértex. Esto es típico de pacientes con quemaduras. En el examen macroscópico, pues también se observaban lesiones térmicas de los tejidos blandos faciales y la ausencia del cuero cabelludo. Pero bueno, acá lo que nos señala la flecha blanca principalmente son los hallazgos neuroradiológicos. Después vemos un ejemplo, las imágenes que están en la parte superior, de trauma penetrante por arma de fuego. En este caso, al paciente le ingresa la bala por el mentón y en la tomografía muestra que el proyectil atravesó el foramen transverso derecho y causó una lesión de la arteria vertebral y bueno, fue la causa de la muerte. Y finalmente, en la imagen que está abajo nos muestra la trayectoria de un proyectil que causa una sección cervical. Entonces, la tomografía postmortem también es importante para determinar las trayectorias de los proyectiles y la extensión de las lesiones que causan las balas. Acá vemos también ejemplos de trauma penetrante a la izquierda y de asfixia mecánica. En la imagen que tenemos a la izquierda, en este corte axial, es el caso de un trauma penetrante por arma de fuego. Vemos con la flechita blanca el orificio de entrada y con la negra el orificio de salida y los fragmentos óseos desplazados. La imagen que está en el medio nos muestra un ejemplo de trauma penetrante. En este caso, el objeto largo que se ve era un lápiz. Y al examen físico no se lograba determinar muy bien cuál era la causa de la muerte porque el cadáver no había sido muy manipulado y solamente se veía un pedazo del objeto en la fosa nasal y luego con la tomografía postmortem se determinó la causa de la muerte. Y luego en la última imagen que tenemos hacia la derecha es un ejemplo de una estrangulación manual. La causa de la muerte fue asfixia mecánica. Si vemos con las flechas blancas se señala una fractura del hueso hioides y por eso se determinó la muerte por homicidio. Y para finalizar, el artículo nos muestra un ejemplo típico de asfixia por obstrucción de la vía aérea, que dentro de las muertes accidentales es una de las causas más frecuentes. Estas son imágenes de un paciente en un corte axial y en un corte sagital y muestra una masa oclusiva con restos alimenticios en la laringe supraglótica que eran compatibles con aspiración por atragantamiento como causa de muerte. Aquí en el corte sagital también vemos restos alimentarios desde la orofaringe hasta la tráquea y bueno, la causa de muerte fue justamente accidental por atragantamiento. Entonces, podemos concluir que el artículo demuestra claramente el valor enorme que tiene nuestro aporte en la neuroradiología forense y que es bastante nuevo, digamos, porque nos ayuda a identificar
lesiones traumáticas, como lo vimos antes, reconstruir trayectoria de proyectiles, diferenciar variantes anatómicas, reconocer simuladores de patología, como los cambios postmortem del patrón radiológico del respirator brain, y guiar al patólogo forense hacia áreas específicas de la autopsia sin manipular tanto el cuerpo ni la evidencia. Y esto permite aclarar la interpretación de la causa de la muerte y además no solo ayuda a complementar la autopsia tradicional, sino que en muchos casos potencia y guía la precisión diagnóstica en medicina legal. Y